Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Hoy me acompaña Hugo Herrera. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, bien Francisco, muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti. Hugo es profesor titular de la Universidad Diego Portales, es abogado, es doctor en filosofía por la Universidad de Würzburg en Alemania, es autor de varios libros, entre los que destacan La derecha en la crisis del Bicentenario, Pensadores peligrosos, que es este libro que tengo aquí, también publicado por ediciones de la Universidad Diego Portales, y El último romántico, Pensamiento de Mario Góngora, recientemente lanzado por la editorial Crítica. Hugo, ¿por qué Mario Góngora? Entiendo que es una larga, no sé, no quiero decir obsesión, pero una persona que ha ocupado tu pensamiento por largo tiempo. Sí, a ver, Mario, claro, efectivamente Mario Góngora es alguien a quien he venido leyendo desde la universidad y siempre me llamó la atención eh, que era un autor chileno, pero un poco extraño. Más allá, por ejemplo, de su prosa bien parca, tiene una gracia que no detectaba, por lo menos en esa época, en otros autores, que es que combina un conocimiento bien al grano, digamos, bien concreto de la realidad histórica chilena, que estudia desde la colonia en adelante. Por ahora, en unos pocos días debiera salir el libro de él, una nueva edición sobre el Estado en el derecho indiano, que es un estudio del Estado colonial, y si uno a eso le agrega el ensayo sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, tiene cubierta toda la historia. Entonces, es un autor que con mucha cercanía con la historia, además vincula eso para hacer sus interpretaciones, más allá de tener una imaginación poderosa, lo vincula con autores de primer nivel teórico, digamos. O sea, autores del nivel de Heidegger, de Jaspers, de los románticos. Por eso le puse el último romántico, el romanticismo alemán, Schelling, Hölderlin, Adam Müller, Savigny. Y eso a mí me llamó la atención. O sea, eso fue lo que me cautivó, digamos, de que un autor chileno que conoce tu realidad así como la conoce uno, esté elucidando tu situación, la de uno propia incluso, a partir de la propia época, digamos, a partir de autores y de observaciones y de una imaginación poderosa, y a partir de autores sobre todo de primer nivel. Y eso me parece que es lo que le da alcance masivo, digamos, a sus interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones de largo aliento, por decirlo así, ¿no? No son del día a día, sino que pueden levantar la mirada y dar con visiones de décadas, digamos. Me parece a mí que frente a Góngora estamos mirando a un hombre total, ¿no? No estudia, no parte estudiando historia, tiene una formación jurídica, se gana el premio al mejor estudiante de la facultad de la Universidad Católica, y luego deviene en historiador, pero también en filósofo, en ensayista. eh, ¿Existe hoy día, tú dirías que la posibilidad de replicar ese modelo de hombre total o estamos frente a una cuestión excepcional que solo se da en el siglo XX por ciertas características? Mira, yo creo que en Chile las humanidades han tendido a producir personas, no digo iguales porque me parece que es descollante en todo sentido, pero parecidas a Góngora. O sea, el hecho, si uno piensa los historiadores importantes en Chile, hay un contingente grande de ellos que son abogados o egresados de derecho, sin ir más allá. Jocelyn Hall, digamos, que es decir, que estudió con Góngora, eh, Francisco Antonio Encina. O sea, tenemos una larga tradición de gente que estudió derecho, entre, por supuesto, la que me incluyo, digamos, como carrera humanista residual, por usar términos jurídicos, digamos. Es lo que había. Y entonces, en ese sentido, abogados que conozcan bien historia o egresados de derecho que hayan estudiado bien historia, los hay, digamos. Pero claro, yo coincido contigo en que aquí además hay filosofía. O sea, este es un autor que hace historia,
hace historia en las fuentes, hace historia en el archivo, digamos, en los papeles mismos, eh, pero además hace teoría de la historia y además hace filosofía y además todo eso lo hace con la formación que te da derecho, que reivindicando un poco la carrera no es simplemente aprenderse normas para defender clientes, digamos, o hacer fusiones de empresas. También hay una ideología, por decirlo así. O sea, el derecho te da una teoría de la acción muy completa, más completa en muchos casos que las que te dan las teorías morales, digamos. O sea, hay aspectos de la acción que están tratados con más detalle en la teoría de la acción del derecho que en teorías de la acción moral. Entonces, en ese sentido, la idea de Góngora, estudiante de Derecho, sirve para entender varias cosas. Por de pronto, su comprensión, digamos, de los alcances de la acción humana, pero sobre todo su comprensión de la tensión en la que está puesta toda acción. La acción, y esto desde perspectiva histórica y filosófica es bien importante, en que por un lado tú estás en lo concreto, en medio de lo concreto, pero por otro lado siempre en la medida en que actúas humanamente lo haces también a partir de reglas, de conceptos, de concepciones, de ideas, digamos, con las cuales tú tratas de iluminar la realidad. Esa tensión para Góngora es fundamental, o sea, si uno quiere entender su pensamiento, me parece que tiene que atender a la maña jurídica, digamos, que hay detrás, a esa tensión que está por todas partes, digamos. O sea, en este libro que va a aparecer de Góngora sobre el Estado en el derecho indiano, el gran tema, que él lo aborda a partir de Carl Schmitt, es el de la tensión entre el contexto de producción, por decirlo así, del derecho colonial y el contexto de aplicación, que eran radicalmente distintos. Entonces esta tensión se aumenta, digamos, entre las reglas, por una parte, la visión ideológica hispana y la realidad americana, que era un continente que hoy día sería un equivalente a que hubiera habitantes en la Luna, digamos, y uno fuera a hacer colonias a la Luna por la distancia de la época, digamos. La idea se respeta o se obedece, pero no se puede cumplir. No, no tenemos cómo Claro, cumplirlo. claro, eso que uno aprendía en historia del derecho, digamos, eso Góngora lo tradujo en un libro y con una base conceptual que era la pertinente para el problema, que era algo que nadie leía en la época, por lo demás. Carl Schmitt, sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, que no estaba ni traducido, se lo leyó en alemán. Quiero ahondar un poco en cómo uno construye la historia de un pensamiento de una persona ya fallecida, sin quizá, o quizá ocurre, ahondar en la persona misma, ¿no? En el ser de la persona. En los diarios de Góngora publicados por Lucé, parece no solo que Góngora es un romántico, es un ávido lector y también un enamorado. Recuerdo algunas líneas, muy enamorado de una mujer y viajaba a Cartagena solo a verla pasar por la calle y escribe con mucho amor por esta persona. ¿Cómo contrasta este ser enamorado, este ávido lector, esta persona muy curiosa con lo que tú denominas una prosa quizás parca, con una persona eh, quizás fría, no lo sé? ¿Cómo ha sido esa investigar también a la persona? Mira, hay un libro, o sea, para la persona yo evité testimonios porque me hubiera requerido mucho tiempo. O sea, si me pongo a conversar con todos los que fueron sus alumnos, podría haberlo hecho, pero era un camino que por una parte era muy engorroso, por otra parte sobrepasa un poco mis capacidades y el interés mío era más bien reconstruir su pensamiento. Entonces me enfoqué más en eso. Sin embargo, igual usé dos fuentes que están ahí a disposición, que claro, una es el diario que tú mencionas, eh, y otra es el libro de Patricia Arancibia, Mario Góngora en búsqueda de sí mismo, donde cuenta su historia de adolescente y de joven. Entonces ahí uno se puede formar una cierta imagen y me parece que el diario es la fuente más elocuente, porque efectivamente uno ve un individuo que pese a su timidez, eh, tiene una intensidad vital, vive con una intensidad sobresaliente. O sea,
su capacidad no solamente de ir detrás de esta amada genérica, digamos, de esta mujer, por decirlo así, mujer pura y simplemente, eh, sino también sus experiencias estéticas respecto al paisaje. Me quedé media hora contemplando el paisaje, qué sé yo. O su idea casi cósmica de la naturaleza, donde de repente uno nota ecos así medios panteístas, digamos. O sea, Dios en la naturaleza, y unas descripciones estéticas preciosas además. Eh, entonces hay una intensidad vital que no se corresponde con una vida exterior más bien tranquila. O sea, lo más audaz que tenía el Góngora joven, uno podría decir, era hacer discursos en concentraciones políticas, eh, caminaba mucho, digamos, caminar leyendo, camina por todas partes, en verdad, leyendo. Eso me identificaba mucho. A mí me acostumbré a caminar leyendo también y esa fue otra manera de empatizar con Góngora a posteriori. Eh, y la prosa parca creo que tiene que ver también un poco, aunque en el diario no es tan parca, la prosa publicada parca tiene que ver también un poco con esa timidez. Góngora es muy circunspecto, muy contenido. En las entrevistas incluso se nota que está siempre tratando de ser lo más pulcro posible, lo más preciso posible. Le teme a los conceptos, incluso él usa la, tematiza en el fondo la conceptualización, usando la palabra idea o noción, que idea la usa en un sentido kantiano, digamos. Idea es una representación mucho más amplia que el concepto porque es capaz de captar a los fenómenos en distintas etapas, en distintos momentos. Entonces, ahí también hay una cierta pulcritud, digamos. Él dice, cuando habla del Estado, por ejemplo, dice noción de Estado, no dice el concepto del Estado, no quiere fijar, él no se cree capaz de hacerlo. Entonces, creo que se junta en el fondo esa intensidad con esa parquedad y hasta en cierto modo es la expresión de alguien que vive tan intensamente que cuando comunica busca comunicar con mucho cuidado. ¿Ah? Creo que hay algo en la personalidad de Góngora. Ahora, ¿cuáles son las raíces de esa timidez o de esa pulcritud o de esa, si uno quiere, en el sentido preciso de la expresión, no peyorativo, esa pedantería, ese apego al dato y a la información? También hay aspectos biográficos que son interesantes. Él fue criado por una mamá que además de haber tenido que asumir la crianza de los hijos y trabajar, era muy preocupada de formarlo. Pedía prestado libros todo el rato y leía ella mucho y incentivaba la lectura en sus hijos. El papá de Góngora desapareció. Eso es bien triste la historia. Cuando Góngora tenía como 5 años, se desapareció en Buenos Aires, nunca más se supo de él. Había sido cónsul de Chile en Bolivia. Después tuvo problemas matrimoniales con la mamá de Góngora y se separaron. Pero en esa separación, además, él desapareció. Entonces, y Góngora hasta el final de su vida trató de buscarlo, de encontrarlo y no pudo. Entonces, Patricia Arancía, sobre todo, dice que ahí hay una parte de su personalidad, digamos, que podría estar marcada por ese hecho. Pero lo que destacaría es eso, o sea, una interioridad muy intensa, tanto en el aspecto amoroso, cuanto en el aspecto estético, cuanto en el aspecto religioso. Incluso su participación política tiene un carácter intensísimo porque siempre se está cuestionando, ¿tiene algún sentido esto? Eh, y como el correlato, una expresión, una comunicación muy cuidadosa, muy pulcra, muy parca. ¿Y crees tú que va Góngora a buscar al siglo XIX a los autores románticos y luego con mucha
Acuidad en Schmidt y en Spengler, ¿no? Que además le recomienda Edwards. Claro. Mira, yo creo que en el romanticismo, por ir por partes, digamos, en el romanticismo yo creo que él ve el primer esfuerzo a gran escala, el primer esfuerzo intelectual de Occidente, si pudiéramos hablar así, por entender y responder, pero apropiándose del problema, de responder al racionalismo moderno, a la racionalidad científica, a una idea mecánica del mundo. Él ve en el romanticismo no simplemente una reacción, así de desechar eso y volver a una especie de Edad Media mitologizada, sino que ve un esfuerzo de entender qué es lo que está ocurriendo con esa tendencia racionalista, mecanicista, cientificista, y mostrar que hay algo más, digamos, ¿ya? Como, por ponerlo en términos, no es ir al empate, digamos, simplemente a despacharse el racionalismo moderno, sino que es ir a entender también sus motivos y cuál es la base última del asunto. Y ahí me parece que se da con la noción que es central en el caso del romanticismo alemán, por de pronto, la noción de vida. ¿Qué es la vida? Entonces, ahí esto puede sonar un poco abstracto, pero es decisivo, digamos. La vida no se deja entender como un mecanismo, ¿ah? Como un mecanismo donde tú lo vas armando desde partes previas. Eh, Como entendía, por ejemplo, no sé, pues, si uno piensa en Hobbes, la teoría política. Son individuos que son medios caóticos, así, los que se van sumando unos a otros y arman el Leviatán, y en algún momento cuaja la unidad política. Pero primero son las partes, después el todo. En cambio, cuando tú piensas lo vivo, no lo puedes pensar así. No son piezas de Lego que se van poniendo una sobre otra. No es un mecanismo en la vida. En la vida tú tienes algo que es muy extraño, que es que hay un todo que anima a las partes. Hay un soplo, hay un espíritu, hay una cierta nada. Yo digo que cuando Maturana y Varela hablan de autopoiesis, en el fondo le están poniendo una palabra a algo que es insondable, digamos, inefable. ¿Qué es la vida? La vida no está, uno no la ve, digamos, uno ve, presume la vida, incluso en otras personas, en los animales, qué sé yo, pero la vida es algo muy extraño y tiene esa capacidad de estar desde siempre articulando todas las piezas. Todas las células de la ballena están informadas hasta el final, digamos, atravesadas por el ser de la ballena. Y lo mismo cualquier organismo y lo mismo cualquier célula. Entonces, eh, ese modo de comprensión, ¿tú dónde lo ves? ¿O dónde piensan los románticos que tú realmente lo conoces? En ti mismo, en tu mente, en tu vida mental, en tu vida interior. Ahí nadie más tiene acceso, solo tú, en primera persona. Pero ahí tú captas la actividad, recién en ti tú captas la vida. Y desde ahí se desarrolla toda una comprensión del fenómeno vital que para Góngora es decisivo porque le permite hacer una interpretación del mundo que supera el materialismo, que supera el individualismo, que supera el mecanicismo. Y por ejemplo, en su noción de Estado, esto es capital. El Estado y el individuo para Góngora son abstracciones, no existen separadamente. Así como no hay Estado sin individuos, ¿qué sería eso? Así como una entelequia. Tampoco hay individuos sin Estado. Dice Góngora, el individuo lleva en sí al Estado, como lenguaje, como maneras de pensar, como maneras de sentir, masivamente extendidas. En ese sentido es bien aristotélico también. Aristóteles también tiene un concepto medio orgánico de Estado. Dice, fuera de la polis solo viven las bestias y los dioses, digamos. No viven seres humanos. El ser humano tiene lenguaje, necesita lenguaje, y eso lo aprende en la polis. Entonces, todas estas abstracciones, qué sé yo, de un liberalismo, neoliberalismo que parte de un individuo y va sumando individuos para armar el Estado, o de un socialismo así tipo los escritos
económicos filosóficos de Marx que hablan del ser genérico, donde el individuo desaparece. Para Góngora son reducciones. Lo que hay es un todo de partes, donde el individuo y el Estado están en una tensión, en una relación vital de tensión. Entonces yo creo que eso es lo que él encuentra en el romanticismo. Y respecto a los autores del siglo XX, mira, yo creo que en Spengler hay harto de eso también, digamos. O sea, Spengler es un autor que maneja toda la tradición romántica y así como los románticos entiende bien a Kant. Entonces, por ejemplo, ocupa la noción de organismo de Kant para describir los procesos históricos. O sea, ahí hay una ligación que es mucho más estrecha con los románticos. Y en el caso de Schmidt, yo creo que él, lo que ve en Schmidt es un autor que le hace el puente entre el pensamiento más bien orgánico o filosófico orgánico y el pensamiento jurídico. ¿Ah? Schmidt, Schmidt es un autor que trata de comprender al derecho un poco en la tradición de Savigny, podría ser el nexo, digamos, ¿ah? De Savigny. eh, Savigny entiende que el derecho es antes orden que norma. En ese sentido hay una oposición análoga al mecanicismo, digamos, o al nominalismo. Lo que plantea Savigny, y lo mismo lo plantea Schmidt, es que el derecho primero es orden. ¿Por qué? Y esto lo discuten con Kelsen. Porque no solamente la eficacia de las normas, o sea, que se cumplan, sino que el significado normativo de las normas, o sea, que signifiquen como normas, dependen de que haya un orden. O sea, puesto en claro, ¿qué significaría el artículo 19 sobre el derecho a la vida en un frente de batalla? No es que solamente se pierda la eficacia de la norma, sino que deja de significar como norma. Y si alguien se pusiera a leer en el frente de batalla el artículo 19, sería más bien como un acto poético, digamos, de significado artístico, más que jurídico. Entonces, eso yo creo que es lo que le encuentra en Schmidt, una expresión en el ámbito jurídico y ahora de esta misma racionalidad o modo de comprender el mundo de los románticos. Me gustaría salir un momento de Góngora, o no salir de Góngora, pero del libro, y llevarlo a lo que estamos viviendo hoy día en Chile, para quizás preguntarnos si no nos ha hecho falta de alguna manera volver a estas preguntas como sociedad. ¿Cuál es nuestro todo? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es nuestra relación con el Estado? ¿Cómo se ha constituido históricamente? ¿Cuáles son los modelos alternativos quizás que podemos probar, que podemos tratar? Eh, Mirando quizás lo que miraba Góngora, pensando o reconstruyendo ese tipo de formas de pensamiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Nos ha faltado un poco de sustrato filosófico, histórico, jurídico en esta discusión? Yo creo que sí, a ver, por algo que el mismo Góngora dice. Él plantea que, o sea, una de las tesis del ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile es la de las grandes planificaciones. O sea, él entiende que en la historia en Chile siempre hay ideologías y eso es inevitable. Tú necesitas, para poder criticar, reflexionar, tú necesitas doctrinas, digamos. Pero una cosa es la doctrina y otra cosa es volverse un doctrinario, ¿no? Entonces, la historia de Chile de todo el siglo XIX y gran parte del XX, Góngora la ve como un esfuerzo muy concreto por ir dándole despliegue a un elemento popular que se va conformando, a una nación que se va, en sentido político, que se va conformando, una nación cultural, digamos. Pero entiende que desde los años 60 en adelante, la política en Chile asume una inclinación doctrinaria o racionalista. Entonces tiende a despreciar un poco el elemento popular, a mirarlo un poco menos como primitivismo, qué sé yo, como un sector subdesarrollado, y a planificar al país, a pensar al país desde concepciones más abstractas. ¿No? Él ve tres grandes modelos aquí. Uno centrista, el de Frey y los cepalianos, por llamarlo de algún modo, la CEPAL. Eh, 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 después
el modelo de Allende, que claro, él ve en el marxismo también un esfuerzo utópico y racionalista por modelar al ser humano y al mundo, pero después él las emprende también contra el neoliberalismo, contra el modelo de los que llama los discípulos de Friedman. Y esto es bien extraño porque toda la retórica de la dictadura estaba en allá la política, allá la ideología y acá nosotros, digamos, los que operamos con la realidad. Una Pero demonización de lo político. claro, pero Góngora muestra que no es así, porque que detrás de la ideología de Friedman hay una concepción muy abstracta del mundo. Eh, y eso fue lo que se intentó implementar en Chile, o sea, se intentó implementar un capitalismo a rajatabla en un país donde, dice Góngora, no existe la mentalidad ni la cultura capitalista. Pues es como trasplantar un modelo que nació en Inglaterra en el siglo XIX, digamos, con tipos que eran inventores, que eran, qué sé yo, inventaron molinos a vapor, las fábricas, eran comerciantes hábiles, una clase burguesa altamente culta, con conciencia respecto de su rol conductor, y eso tú lo trasplantas a Chile, digamos, donde tú tenías campesinos fundamentalmente, un proletariado urbano que estaba en condiciones incipientes, en la minería, en el norte, qué sé yo, y una clase alta que era más bien aristocrática o oligárquica, digamos, pero no una burguesía culta. Aquí en el fondo dice por eso Góngora que se impuso una especie de capitalismo de conquista, así como los grandes capitanes españoles venían a hacerse la América por medio de empresas muy arriesgadas, pero pensaban hacerlo de una pasada. Bueno, así es el capitalista chileno, digamos. Eso es lo que ve Góngora. Y bueno, si uno piensa el comportamiento habitual, digamos, del gran empresariado, se parece bastante más a la descripción de Góngora que al de un capitalista británico de mediados del siglo XX, digamos. Entonces, él, él en el fondo lo que está diciendo es, el problema político no tiene solución, digamos. La política es vida y siempre va a tener momentos de altos y momentos bajos. Pero si tú no quieres generar crisis profundas, tú tienes que mantener una cierta adecuación entre el elemento concreto, el ser humano en su territorio, el pueblo en su territorio, con todo lo rústico que sea, pero tienes que atender a eso, y los modelos ideológicos e institucionales con los cuales tú tratas de darle expresión. Cuando eso se separa mucho, tú tienes crisis. Y es lo que pasó el 18 de octubre. Por una parte iban las élites, sus discursos, en un caso economicista, en la derecha, en el caso de la izquierda, bueno, ahora ya vemos que la moralización de la política que trataba, que no es una actitud meramente práctica, era una doctrina. ¿No? Si uno lee los textos de Atria, por ejemplo, hay un esfuerzo de superación del egoísmo, pero sistemático, digamos. ¿Ah? Y que por esa vía se avanza hacia la emancipación. Entonces tú tienes discursos muy abstractos y por otra parte un pueblo que es menospreciado. Pues en el caso del neoliberalismo, como flojo, los flojos, los pobres flojos que no emprenden, y en el caso de la moralización, como fachos pobres, alienados, digamos, consumistas alienados que se creen ricos siendo pobres, digamos, y votan por la derecha siendo pobres. En los dos casos tú tienes un menosprecio profundo de la realidad concreta y el esfuerzo por pasar esa realidad concreta por modelos teóricos. Góngora dice, no, po, eso es garantía de la crisis. ¿Cómo se logra un buen gobierno? ¿Cómo se logra un momento de esplendor político? Bueno, eso requiere talento. Y no sabemos mucho cómo se logra, no hay una fórmula, pero lo que sí sabemos es que al menos tiene que estar atenuada esa división radical entre la situación popular y las doctrinas. Y en el fondo, Góngora aboga por una especie de afecto cuidadoso a la realidad popular, a la realidad concreta.
que se muestra muy bien también como una actitud vital del propio Góngora. O sea, cuando uno lee las descripciones que él hace de los lugares a donde va de caminata, lo que va conociendo, lo aprecia, se nota mucho cariño por la naturaleza, por los pueblos, por los que pasa. Eh, y eso uno no lo ve en nuestras élites usualmente. Agravado además por un asunto que Góngora no pudo haber visto tan claramente, pero que se ha acentuado en el último tiempo, que es el centralismo y la segregación. O sea, cuando tú tienes barrios para la clase dirigente y barrios para las clases dirigidas, y no es posible un encuentro habitual, paisano, como el que se produce en provincia, entre ambos grupos, bueno, tú tienes las condiciones perfectas para que un grupo menosprecie al otro y quiera imponerle modelos ideales. Lo que decía Eh, Garretón ayer de que no nos juntamos solo entre personas parecidas. claro, o sea, aquí en Chile, Santiago es tan raro, yo soy de Viña, por eso me sorprende. Po. Tú no tienes aquí ni un lugar, ninguno, donde un rico y un pobre puedan encontrarse en igualdad de condiciones cotidianamente. No hay, porque ni siquiera los recorridos del metro son los mismos. ¿No? Y las élites de derecha tienen unos barrios y las élites de izquierda tienen otros barrios, pero igual no son los barrios del pueblo común y corriente. Ah, en ciudades de regiones o de provincia, como le dicen aquí en Santiago, tú tienes esos espacios de encuentro. O sea, todo el borde costero, por ejemplo, en Viña, Valparaíso, son zonas de encuentro necesario o obligado, digamos. Y el pobre y el rico se sienten cómodos y como parte, como que eso es parte de ellos. No se sienten en zona ajena. En cambio aquí no pasa eso, no puede pasar por la segregación. Entonces eso le añade otro elemento a esta disociación entre la situación popular y los esfuerzos de las élites por gobernarla, digamos. Bien, Hugo, debemos ir cerrando esta entrevista. Te agradezco, ha sido una verdadera lección de historia, de filosofía de derecho. Me gustaría hacerte una última pregunta, una recomendación sobre un libro, quizás una serie, una película que te haya interesado en el último tiempo. Mira, hay un libro que me encantó y ni de cuya autora yo sabía, ni de cuya existencia yo sabía, que lo encontré en España hace poco tiempo, que se llama Nada, de Carmen Laforet. Es una autora de la posguerra española. Ese fue su principal libro. Tuvo otros, pero que no fueron tan conocidos, pero es un libro eh, genial, digamos. Lo comparan con El Guardián del Centeno un poco porque es la mirada de una adolescente que se va a vivir de un pueblo que se va a estudiar a la Universidad de Barcelona. Todo esto en la posguerra. Eh, y llega a donde unos parientes, digamos, pero una familia de lo más sorprendente. Es como entre un relato de adolescencia, con elementos góticos, todo esto en esa Barcelona media turbia por los efectos de la guerra y en la mente de las personas. Está muy bien escrito, además, nada. Voy a recomendar nada. Muchas gracias, Hugo. Bueno, hemos estado conversando con Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales y autor del libro El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, de la editorial Crítica. Te agradezco mucho esta entrevista, Hugo. No, muchas gracias a ti, Francisco. Fue un agrado conversar contigo.